Bueno, muchachos, les doy un cordial saludo y una bienvenida a la clase de compiladores. Eh, nosotros para poder tener como un conocimiento del tema de compiladores, hemos estado trabajando un lenguaje que es un lenguaje de considerado bajo nivel, ¿sí? Porque es un lenguaje que se aproxima mucho al lenguaje de máquina. Ustedes ya hicieron dos actividades, una de encender un LED, ya en esta otra ocasión hicieron otra que ya es de encender tres LED y pues simular como un semáforo, ¿cierto? El objetivo de la clase de hoy es entender un poco más la estructura del lenguaje ensamblador, ¿ya? Conocer más características acerca de ese lenguaje y también conocer otro tipo de microcontroladores que, como yo les había comentado, pues hay otro tipo de microcontroladores también que se hacían competencia y pues que curiosamente en estos días que estuve haciendo la preparación de la clase, pues me di cuenta de que son de la misma familia ahora. Ya, ya son primitos, ya todos son de la empresa de Microchip. Pero entonces, ya sin más preámbulo, eh, vamos a entrar en esa partecita, ¿listo? Perdón, siempre me pasa que no comparto la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Los microcontroladores Atmel. Los microcontroladores de Atmel es una compañía, ¿sí? Que inició su proceso en 1984, pero que resulta que en el 2016 fue comprada por Microchip. Microchip es la compañía eh, que crea, digámoslo de alguna forma, los microcontroladores que nosotros estuvimos haciendo para los dos ejercicios anteriores, ¿sí? Como el PIC 16F84, creo que es el que estuvimos manejando. Entonces, ahora son de la misma familia. Resulta que hubo una época en donde, pues, cosas como de ñoñadas, digo yo, eh, pues, dentro de los que trabajamos este tema, uno como que discutía, ¿no? A ver cuál era el mejor. Entonces, habían unos que iban más por el PIC y otros compañeros iban más por los de Admel y así sucesivamente. Entonces, pues como caso, digámoslo, curioso, en la universidad, en la época que yo estaba estudiando, digamos que uno a veces hace recoche, hace como bullying, ¿sí? Entonces, los muchachos que estudiaban tecnología en electrónica les enseñaban a manejar los de microchip, porque el profesor pues tenía como afinidad con ellos. Y en el caso de nosotros en ingeniería nos enseñaban con los microcontroladores de ATMEL. Entonces digamos que había ahí como la recoche, como la cosa de que hacer como un dispositivo o hacer algo de programación con uno de microchip era como de menos nivel, digámoslo de alguna forma. Pero esos eran simplemente ocurrencias de nosotros, porque igual ambos dispositivos son muy buenos y son robustos. Eh, ¿Qué sucede? Pues ya preparando la clase me di cuenta que ya son de la misma empresa, de Microchip. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, esos microcontroladores de Atmel,
pues sirven para el tema de, o sea, vienen en equipos de comunicaciones, en computadoras, en equipos de redes, sí, en equipos de electrónica industrial, equipos médicos, automotriz, aeroespacial, militar. Y dice que es la industria líder en sistemas seguros, especialmente en el tema de tarjetas seguras. Bueno, este es digamos, como la fotico del AT-Mega, de la familia de los AT-Mega. Está el AT-Mega 8, el AT-Mega 16, el AT-Mega 32, AT-Mega 48, 88, 168, 328. Eh, ¿Qué diferencia hay entre unos y otros de esa misma familia? Digamos que en el tema de los puertos y lo que hace cada puerto eh, y las características físicas del dispositivo son las mismas, o sea, son exactamente iguales los dispositivos. Ya la diferencia tiene que ver con la capacidad que tienen unos y la capacidad que tienen otros, ¿sí? Entonces, digamos, uno puede tener 8K de memoria EEPROM, el otro puede tener 16K, otro puede tener 32, otro tiene 64, otro tiene 128. Entonces, unos tienen más memoria para guardarle del programa, otros tienen más memoria para uno trabajar el tema de las variables, otros vienen con más o menos recursos, ¿sí? Algunos cambian en su frecuencia de reloj, o sea, hay unos que son más veloces, otros que son un poquito más lentos y así. Y también pues cambian en el precio. Pero básicamente en el tema de los pines y las funciones que tiene cada uno de esos pines, pues sigue siendo la misma. Ahí de pronto en la imagen no se ve muy bien, ahorita vamos a mirar en el PDF, pero entonces lo que yo sí quiero que ustedes, digamos, tengan claridad hoy con este tema es de esa imagen. Entonces, esa imagen de pronto no se ve muy bien, pero a mí me gustaría que alguien de pronto mirara la imagen y me pudiese decir por qué esos pines que ustedes ven ahí tienen como unos nombrecitos en franja verde, otros nombrecitos en franja gris, otros en franja azul, otros en franja verdecita, otros en franjita roja, otros negra. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? O sea, o de pronto, ¿qué recuerdan que yo les dije la vez pasada? Pero eso no es porque tienen varias funciones, o sea, una puede ser un PWM o como salida o entrada. Exacto, sí, señor. A eso hace referencia. Entonces vamos a mirar Profe, nosotros. a la izquierda dice qué color y qué letra, qué significa power, ground, por pin. Entonces, a la izquierda dice qué colorcito corresponde a cada uno, ¿no? Sí, dice más o menos, pero como a qué familia más bien, o con qué está relacionado más bien, ¿sí? No quiere decir eso que todos los que ustedes ven, digamos, de color, espere, verá, les digo un color ahí. No quiere decir eso que todos los que ustedes ven ahí de color azul, ¿sí? Ahí dice, azul dice Arduino Pin, ¿cierto? Hay un azul clarito como un azul verdoso y hay otro azul más oscurito. Entonces, ¿qué será eso de Arduino Pin? ¿Qué significará? O por ejemplo, ¿será que entonces todos los que dicen ahí Serial Interface, o sea, una interfaz serial, qué querrá decir eso? Entonces está un poquito diferente, ¿cierto? Entonces, acá es donde yo les voy ¿a qué? A explicar rápidamente eh,
para que entendamos. Si alcanzan a ver ustedes ahí en sus monitores un lacercito, un apuntador. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Mire, por ejemplo, acá dice en rojo Power. Entonces, acá nosotros encontramos de ese color rojo el BCC. ¿Qué quiere decir? Que físicamente en este pin, esta muesquita que se ve acá, es la que nos ayuda a ver el número de los pines. Ahí también se alcanza a ver, pero muy poquito el número. Ahorita igual vamos a ver un PDF. Esa mezquita nos muestra, entonces este es el pin 1, el pin 2, el pin 3, el pin 4, el pin 5, el pin 6 y este es el pin 7. Eso quiere decir que este dispositivo se alimenta, o sea, se conecta para energizarlo en el pin 7 BCC, o sea, los 5 voltios, y en GND se coloca la tierra o el negativo. ¿Listo? O sea, si nosotros tenemos ya sea un banco de baterías o tenemos una fuente o tengamos lo que tengamos, acá va el positivo y en este pincito va el cable del negativo. ¿Listo? Acá también tenemos otra opción para conectar el micro al negativo. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, después nos dice port pin, o sea, los pines de puertos. Entonces, como ustedes pueden ya observar acá, nosotros tenemos en este ladito de acá, tenemos el puerto C, ¿sí? Entonces, miren que el puerto C viene desde el puerto C0 acá al puerto C5. ¿Sí lo notan? Vean, estos son los del puerto C. También tenemos acá otro puerto que es, por ejemplo, el puerto B. Entonces miren que el puerto B arranca el puerto B0, puerto B1, B2, B3, B4 y B5. O sea, estos son los pines para el puerto B. Ahora, el puerto C. Perdón, ya lo dije acá, el puerto C. Tenemos también otro puerto que es el puerto D. Entonces miren que acá está el puerto D0, puerto D1, puerto D2, puerto D3, puerto D4, ¿sí? Pero si ustedes notan, también vamos a notar que acá está el puerto B7, el puerto B6 y el puerto B7, ¿ya? Van a notar también que por acá está el puerto C6. O sea, viene acá 0, 1, 2, 3, 4, 5 y ¡pam! Pasa acá al otro lado para el puerto C. Viene acá el D0, D1, D2, D3, D4. ¿Sí? Viene acá de 4 y continúa acá de 5, de 6 y de 7. ¿Listo? El puerto B está B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Entonces, una cosa que hay que entender es que pues uno pensaría que lo más lógico es que todos los puertos estén seguiditos, ¿cierto? Todos los pines de los puertos. Pero como ustedes pueden ver, por diseño del mismo microcontrolador, pues los pines de los puertos no están consecutivos. Entonces hay unos que están desordenaditos. Por ejemplo, lo que es el puerto B y el puerto D están un poquito desordenaditos. ¿Listo? Eso es ahí una cosa. Pero entonces ahí están los puertos. Ahora, esto que nos dice de Arduino Pin, como yo les estaba comentando a ustedes, el Arduino viene montado, o sea, Arduino tiene varias tarjetas pues para Arduino, está el Arduino 1, pues hay varias tarjetas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la tarjeta de Arduino que trabaja con este tipo de micros, ya sea el 8, el 48, el 88, 168 o 328, él va a tener
estos pines, estas configuraciones de pines en la tarjeta. Entonces usted acá, ojo lo que voy a decir, en el micro este es el pin 2, pero en la tarjeta ese sería el pin 0. ¿Listo? En la tarjeta, o sea, porque eso estaba, no sé si se acuerdan de la imagencita que yo les mostré, era una tarjetica grande, estaba el micro, normalmente ahí más pequeñito, y la tarjeta tiene unos puertos externos. Ya cuando uno trabaja con ese tipo de tarjetas, digámoslo de alguna forma, a usted ya no le importa la arquitectura y la estructura que tiene el microcontrolador, sino que usted ya lo mira, es a nivel de la tarjeta. Entonces, cuando ya estamos hablando a nivel de la tarjeta, entonces la tarjeta tiene estos pines, la tarjetica ya en su perímetro. Tiene el pin 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tiene varios pines. Y esos pines, ¿de qué físicamente de dónde salen del microcontrolador? Pues salen de acá. Entonces el 0 está curiosamente en el 2, el 1 está en el 3, el 4 está en el 6, el 5 está por allá en el pin 11, el 6 en el 2, el 7 en el 3, el 8 en el 14, 9 en el 15, el 10 está en el 16 y así sucesivamente. El pin 14 ya está por acá en el pin físico del micro, en el 23. ¿Listo? Pero entonces digamos que esas son cosas que a nosotros, pues es por conocimiento para saberlo. Pero pues cuando uno está trabajando el microcontrolador, viéndolo desde el micro, nos importa la nomenclatura que tienen estos pines de acá. Y cuando lo estamos trabajando como una tarjeta de desarrollo como es Arduino, pues nosotros ya manejamos eso desde el punto de vista de estos pines. Y ya uno deja de lado, digámoslo de alguna forma, ya no se pone a pensar en qué microcontrolador tiene, sino que uno lo que hace ahí es ya mirar manuales, pero de la tarjeta Arduino, mirar cómo se programa un Arduino, o sea, ya lo piensa de manera distinta, ¿listo? Entonces, para que ustedes me entiendan y ya seamos más claros y resumir la idea, cuando ustedes están programando, digamos en Java, ustedes hacen su programa en Java, pero mire que su mente dice, voy a programar en Java. Usted no dice, no, voy a programar en el Intel Core i7 de octava generación. No, nunca dice eso. O yo voy a decir, no, voy a programar acá en mi Intel Core i3. Nosotros no lo pensamos así. Usted dice, yo voy a programar en Java, voy a programar en esto, voy a programar en el otro. Lo mismo, digamos similar, pasa cuando se está hablando de Arduino. Usted ya no dice voy a programar en tal micro, sino voy a programar en tal Arduino. ¿Listo? Bueno, ahora, acá, eso pues del tema de Arduino. Acá ya nos dice análogo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto analógico, muchachos? Acá hace referencia a todos los pines que tienen que ver con algo analógico. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van viendo que desde el pin 23 hasta el pin 26, ¿sí? En estos pines uno encuentra ADC0, ADC1, ADC2, ADC3, ADC4 y ADC5. ¿Esos ADC qué son? Eso es análogo digital converter, o sea, convertidor de análogo a digital. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que acá puede entrar una señal analógica y el microcontrolador me la digitaliza y me la guarda en un registro en binario. Entonces yo acá puedo tener una señal de temperatura, una señal de humedad, puedo tener una señal de nivel, puedo tener algún tipo de señal que sea analógica y él me la va a convertir. ¿Listo? Ustedes ven acá que tiene ABCC y AREF. Este pin de ABCC viene trabajando con estos pines análogos digital converter.
Entonces, ¿qué pasa? Si este pin no está conectado normalmente a 5 voltios, esos convertidores de análogo a digital no van a funcionar. Esa es una. Y el otro tema del AREF es una referencia que se tiene para hacer la conversión de análogo a digital. Entonces, este pin de AREF también es una señal que uno coloca para calibrar el conversor de análogo a digital. Normalmente uno deja este AREF conectado con el pin de la tierra como para decir que ese es el cero. ¿Sí me hago entender? Pero usted puede tener el cero como 0 voltios o también puede tener otro tipo de voltaje para que esa sea la referencia como del cero del convertidor. Muy bien. Tenemos otro tema acá que dice interfase serial. Entonces en interfaz serial él tiene varios. Entonces, por ejemplo, acá tiene unos pines SS, MOSI, MISO y SCK. Estos pines son para un tipo de comunicación serial que se llama SPI. Es un protocolo de comunicación que se llama SPI. Acá hay otro que es SCL y SDA que también se utiliza para otro protocolo de comunicación que es una comunicación serial. Y acá tenemos uno que es RXD y TXD, que también es otro protocolo de comunicación serial que ese TXD y RXD es la comunicación serial, que es el mismo protocolo de comunicación serial que utilizaban antes los computadores. Yo no sé si ustedes alguna vez llegaron a ver un computador de los viejitos que tenía el puerto serial, que inclusive habían mouse que se conectaban a ese puerto serial. Me da pena hasta hablar de eso. No sé, muchachos, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver un puertico serial en esos computadorcitos viejitos. De pronto ustedes no son tan viejitos como yo. Bueno, Profe, yo pero nunca lo vi. eso, pero entonces ese es un protocolo de comunicación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si uno tuviera un mouse de esos de comunicación serial, lo puede conectar acá a estos pines, ¿sí? Al pin 2 y al pin 3 y él le trabajaría ese tipo de comunicación. ¿Listo? Ahora, dice acá, timer o PWM pin. Entonces, estos pines que ustedes ven acá de OC2B, OCOB, OCOA, OC1A, OC1B, estos pines, muchachos, se pueden utilizar para dos tipos de cosas. Se pueden utilizar como contadores, ¿sí? Digamos que cuenten 10 segundos y se active el pin, o que cuente una cierta cantidad de tiempo y se active el pin. Para usar esos pines, uno debe conocer la frecuencia, o sea, hay unas fórmulas que es la frecuencia con la que yo estoy trabajando el micro y la frecuencia con la que yo quiero que genere, digamos, esos parpadeos en estos pines. En ese contexto es que se llaman temporizadores. Temporizador. ¿Señor? Sí, temporizador. Sí, en ese tema es que llamamos temporizadores. Cuando nosotros hablamos en el tema de electrónica de temporizadores, no hablamos de una señal de tiempo como el reloj, ¿sí? No como el reloj, sino que nosotros hablamos es de una señal normalmente que es digital y que tiene una frecuencia. Entonces, esa señal digital es la que nosotros llamamos un temporizador. ¿Listo? Pues como para contextualizar más. O también se puede generar una señal PWM,
¿Qué es una señal PWM, muchachos? Una señal PWM es una señal digital, o sea, de 5 voltios y de 0 voltios, que normalmente es una señal que tiene una frecuencia y uno lo que hace con el PWM es ampliar o disminuir el ancho del pulso. Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Eso se puede utilizar con servomotores para uno poder alinear un motor en un ángulo específico, ¿sí? O, digamos, con otro tipo de dispositivos para cambiar la potencia que se le da a un dispositivo. Entonces, digamos, si yo tengo una señal PWM del 100%, pues la señal estaría todo el tiempo en 1. Si yo le digo que es del 50%, entonces está la mitad en 1 y la mitad en 0. Si yo le digo que es del 25%, entonces está un poquitico de tiempo más poquito en 1 y un tiempo más largo en 0. Y así sucesivamente. Entonces, digamos, una señal PWM del 25%, pues va a entregar el 25% de la potencia. Y así sucesivamente. Entonces, esa es otra característica. Entonces, digamos que acá, bueno, y en grisecito, qué pena, están las interrupciones. ¿Qué quiere decir ese tema de las interrupciones, muchachos? Como ustedes ya vieron, ya pudieron analizar un poquito, pues el microcontrolador trabaja secuencialmente, ¿no? O sea, nuestra forma de programar ya es diferente. Entonces él hace esta línea de código, esta otra linecita, esta otra, esta otra. Hasta ahorita, de pronto hemos usado la función goto, que es una funcioncita que lo que hace es que si llego a esta línea del código, me salta como una etiqueta que tengo yo y él sigue secuencial. Pero ¿qué pasa? El microcontrolador va a seguir haciendo esa secuencia que nosotros le pongamos y si está dentro de un ciclo infinito, él va a seguir, va a seguir, va a seguir y no va a parar. Pero hay ocasiones en las que dentro de nuestra lógica de programación nosotros necesitamos que él pare y que haga algo. Entonces, para eso por eso casi todos estos pines, si ustedes los ven, tienen interrupciones. Entonces, yo puedo también en el microcontrolador programar esas interrupciones. Entonces, lo que van a hacer es que cuando suceda un evento, que normalmente es una señal de 5 voltios, o está la señal de 5 voltios y se va la señal y queda en 0 voltios, que cuando ocurre ese evento, él realice algo. ¿Listo? Eso es, digamos, a grosso modo, muy súper resumido, la forma en que trabaja y lo que hace un microcontrolador como los ATmega. Si ustedes lo miran, no es muy diferente de los PIC. Cuando nosotros estuvimos mirando el diseño del PIC, él también tenía una estructura parecida. ¿Cuál es la diferencia? Que físicamente son distintos, que pueden tener mayor o menor cantidad de pines y que las opciones de la comunicación serial, el tema de puertos, el tema de señales PWM, de conversores análogo a digital, puede variar, ¿sí? Pero eso puede variar entre los Atmel y los PIC y también puede variar entre los mismos Atmel. Se puede encontrar microcontroladores de Atmel que no tiene conversores análogo digital, que no tiene PWMs. Puede encontrar unos micros que solo tiene 2 conversores análogo a digital y tiene 8 PWMs. O puede encontrar micros que tienen muchas interrupciones como este. O puede encontrar micros que tienen comunicación serial, ¿cierto? Y pueden tener un protocolo de comunicación también paralela. O inclusive puede encontrar micros que ya tienen dentro de su arquitectura el protocolo de comunicación USB, como son los de la familia AT90 USB. Es una familia de Atmel y ya tienen los pines especificados para uno trabajar el proceso de conexión USB directamente en el micro.
Alguien me puede decir de pronto en la clase, profe, pero yo he visto personas que conectan estos microcontroladores por USB. Es más, la tarjeta de Arduino, que tiene un ATmega 32, ellos lo conectan a USB. Ah, sí, eso sí es verdad, ellos lo conectan a USB. Pero porque ellos utilizan un periférico acá en esta parte de la comunicación serial, y es un dispositivo que hace la conversión del protocolo USB y hace el cambio a serial y se comunica con el micro. Por eso es que cuando alguien va a trabajar con Arduino y está haciendo la instalación del software de Arduino, él le crea un puerto serial virtual. Es por eso que crea ese puerto serial virtual, porque así uno conecta el dispositivo por USB, en realidad lo que está haciendo es una conexión serial con el dispositivo. Y ese puertico permite hacer este puerto, a pesar de ser un puerto para comunicación serial, también es un puerto que se utiliza para programar el microcontrolador. Pero yo puedo programar el microcontrolador con este puerto serial o también lo puedo programar con la SPI. Eh, Hay unos dispositivos que vende la misma compañía de ABR, y es como un adaptadorcito de energía, y uno lo conecta USB al equipo y conecta serial por la SPI al microcontrolador, conecta los cables en donde van, el SS, el MISO, el MOSI, el SSK, el reloj, y hace uno la conexión de esos pines y también puede transferir el programa, eh, pues el programa que uno hizo para el microcontrolador a ese dispositivo. De todo esto que yo les he hablado, muchachos, no sé si hasta ahorita tengan alguna inquietud, pues porque he hablado bastante. Sí, bien complejo toda esa situación. Mucha Pero terminología, tienen, mucha pero, cosita, sí. pero tienen dudas hasta ahorita, hasta lo que llevamos en ese pedacito. No, señor, dudas no, No, nada. que sea complejo. Pues es Ok. complejo, Está pero delicado. lo que yo les estoy comentando es simplemente como generalidades, ¿no? Como para que ustedes digan, ah, bueno, el micro tiene unos puertos, tiene unos pines de interrupción, tiene unos conversores análogo digital. Eso simplemente quiero es que lo sepan, ¿ya? No les estoy diciendo que ustedes van a tener que hacer esos protocolos de comunicación, no. Es simplemente para que los conozcan. ¿Listo? Es como un tema de cultura general. Muy bien, Boloño. Lo que pasa es que a mí no me gusta, digamos, enseñarle a alguien a usar un dispositivo que después le diga a otra persona, ah, sí, yo ahí hice un semaforito, hice tal cosa y tal otra. Y llega la otra persona y le habla de algún tema del micro y queda usted como totalmente perdido. Uy, ¿cómo así? ¿Eso tiene eso? No, entonces ustedes ya saben todas las características que tiene el micro. Es, ya para resumir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que por ejemplo en este micro, miren muchachos, en este microcontrolador, este pin 1 es el pin 6 del puerto C. Es la interrupción número 14. Es el pin 22 cuando se está trabajando en Arduino. Y también es el botón de reset del micro. ¿Cómo se comporta él normalmente? Depende de cómo yo programe el micro. Cuando yo hago la programación del micro, yo le digo al microcontrolador, ese puerto se va a comportar solo como puerto, o ese puerto se va a comunicar, se va a comportar como una comunicación serial, o ese pin
se va a comportar de tal forma o tal pin se va a comportar de tal otra forma. ¿Listo? Yo le digo al microcontrolador cómo se comporta cada pin de eso. Yo soy el que le digo, el que le doy el comportamiento que yo desee. ¿Listo, muchachos? Entonces eso es como para que lo tengamos ahí en claridad. Bueno, vamos a, como ya faltan ahí como 2 minuticos para que se termine la sesión de manera forzada, entonces, ¿qué? Entonces voy a darle acá para que acabe la sesión y volvemos a ingresar, ¿listo? Ya para entrar a un tema que ya sí ya tiene más que ver pues con lo que yo quiero que ustedes lleguen a realizar, ¿listo? Entonces vamos a salir un momentico y volvemos a ingresar.